Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estoy mirando a ver si estamos todos, el equipo técnico, nuestro invitado de hoy. Ustedes también les veo aquí abajo. Eh, Todo parece que funciona, se ve y se oye bien, me dicen. Esto es muy buena señal, que funcione todo. Buena forma de empezar. Bienvenidos. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de un tema que yo diría, de verdad, cuando en 2022 dijimos que lo que llamamos la estrategia de la nueva rotación iba a ser lo que iba a marcar la rentabilidad de las carteras en ese año 2022, no nos hacíamos una idea, lo reconozco, de hasta qué punto sería diferente, sería importante esa estrategia ante la rotación, ante el cambio económico y financiero que se produjo en el mundo. Creo que no exagero cuando digo que ahora estamos en un proceso similar, pero diferente. Aquel fue, digamos, negativo, pasaron cosas muy malas y cayó todo, cayeron las acciones, cayeron los bonos. No negativo para todo el mundo, se pudo ganar dinero, ganamos dinero, funciona siempre que cae algo, siempre que cae un activo, sube otro. Tengan la seguridad de que en cualquier escenario, aunque sea el equivalente al huracán Milton, y a nivel financiero, se va a ganar con algún activo y fue así. Pero este es más un escenario de ganar dinero con instrumentos más clásicos, no hay que ponerse corto, no hay que ponerse corto en bonos, no hay que... pero que va a ser bastante selectivo, es decir, que no lo va a ser para todo y que coincide una serie de cosas que cambian mucho toda la cuestión. Es una rotación distinta y por lo tanto nueva, comparado con aquella, diré famosa internamente, porque lo será para nosotros y para nuestros clientes, aquella gran rotación de 2022. Bien, hoy hablaré yo de esa rotación, pero tenemos un invitado, muy bueno, estupendo invitado, para hablarnos de algo que va a ser muy importante en esa nueva rotación, que va a ser la renta fija. Va a hablarnos de varias cosas, pero también digamos, un tema que conoce muy bien es la renta fija. Y pensemos que, yo no sé cuántos españoles están en fondos monetarios, en depósitos, que estaba muy bien, era lo que había que hacer en 2022, es lo que decíamos nosotros, donde había que irse, no a fondo, pero ahora hay una rotación brutal. Y la renta fija tiene un papel muy importante y probablemente de quienes me escuchan, muchos son inversores equilibrados que no tienen todo en renta variable y tienen mucho dinero en monetarios, en depósitos, etcétera. Creo que les va a interesar mucho todo lo que les va a contar Luis. Algo diremos nosotros también ahí, pero es un especialista como gestor en estos temas. Y hablando de Luis, pues le voy a presentar y para ello voy a coger aquí su amplio currículum y le voy a pedir que se manifieste para que ustedes le conozcan en persona, virtual. Muy Luis, ¿qué buenas tal? tardes. Muy buenas ¿Cómo tardes, estás? Víctor. ¿Qué tal? Muchas Bienvenido. buenas tardes a todos los que estáis conectados y gracias por vuestro tiempo. Bueno, pues Luis es responsable de renta fija, fondos mixtos y fondos de fondos en Santa Lucía Asset Management, en la gestora Santa Lucía. Cuenta con una experiencia de 30 años en mercados financieros, o sea, es como yo, tirando a senior, lo cual lo digo como un piropo, porque yo a más tiempo pasa, más me alegro de tener experiencia, sobre todo viendo cómo son los mercados en mercados financieros y gestión de activos y es el responsable de la estrategia de inversión y asset allocation de la gestora. El currículum es amplio, pero lo voy a decir porque se lo merece. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad San Pablo CEU. O sea que debe ser más joven que yo porque no coincidimos y yo soy más mayor, pero yo también empecé ahí con estos temas de la economía. Posee varios másteres, ahí seguro que más que yo. Máster en tipos de interés, tipos de cambios y derivados por la UNED, máster en Management con especialidad en International Finance por la Universidad de Harvard, Boston. Asimismo, ha realizado estudios de securitización en el IR, el Institute for International Research y Advanced Bank Risk Analyst por Moody's Analytics de Londres. Y en 2018 obtuvo la certificación CAD-CFA de la CFA, de la sociedad CFA, que es, digamos, exigente para estas cuestiones. Este es Luis, que está con nosotros y ahora una vez presentado, le voy a decir que de momento se puede relajar porque voy a iniciar yo Estupendo.
voy a disparar los primeros tiros y en un rato, no más de 20 minutos, no se vayan, porque en 20-25 minutos que haya acabado yo, tendremos a Muy Luis, bien. que Luego tiene nos cosas vemos. muy, muy interesantes que contarnos. Gracias, Luis. Y yo ya lo que voy a hacer es quitar el chat, ya que parece que todo funciona y si no, pues ya me avisarán mis compañeros para compartir con ustedes la pantalla y entrar ya en la presentación. No sin antes pedirles que me dejen 3 minutitos, tal vez 5 a lo sumo, para contarles qué es Nextstep. Yo no me voy a presentar, pero sí me gustaría presentarles la empresa Nextstep, la empresa que fundé y que digamos, hoy patrocina este evento. Permítanos presentarnos. Nosotros somos una empresa que ofrece asesoramiento. Nextstep es asesoramiento sobre todo. Es decir, que la clave de nuestro trabajo es el asesoramiento. Es ¿qué nos diferencia del resto del mercado? Pues ser realmente independientes. Mucha gente dice que es independiente de bancos, otros que hacen planificación independiente, otros que su primo es independiente, pero realmente independiente, certificado por la CNMV, es decir, que la Comisión Nacional de Mercado de Valores, si vas ahí y les preguntas, ¿quiénes no cobran comisiones de los productos que recomiendan? Pues van a salir unos cuantos, no muchos, y nosotros entre ellos. No cobramos ni un euro de ningún fondo, de ninguna plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que la única forma de ser plenamente objetivos en nuestro asesoramiento, de trabajar solo para ustedes, es no cobrar de los fabricantes. Cobrar de ustedes lo menos posible para que sea lo más accesible nuestro servicio, pero en ningún caso convertirnos en comisionistas y colocadores. Cosa que es muy habitual en España, ya mucho menos en el extranjero. Hay países como el Reino Unido, Holanda y bastantes más, donde está prohibidísimo decir que eres un asesor y cobrar retrocesión de los fondos que recomiendas, porque lógicamente hay la sospecha, en algunos casos muy fundada, de que vas a recomendar aquello que paga mejor comisión. Y en otros países se está fomentando esa diferenciación y de hecho las nuevas leyes van en este sentido. Es decir, la nueva legislación europea no va a impedir que se cobren retrocesiones, que no tiene nada de malo que alguien sea un distribuidor, pero no que se llame asesor. Y en todo caso, si se llama asesor, quede claro si cobra o no esas retrocesiones, si es o no independiente. Nuestra especialización son los fondos de inversión. Perdonen que voy a reducir el tamaño de algo que tengo aquí que me está quitando mucho espacio. Ya está. Nuestra especialidad, como he dicho, son los fondos de inversión, que no me deja esto verlo de otra manera. Aquí, ¿qué le vamos a hacer? Esto no lo puedo quitar, lo pongo en un lado. Nuestra especialidad son los fondos de inversión, nuestra especialidad son los ETFs. Está complicando a mí esto hoy. Vamos por aquí. Aquí está. Muy importante, somos accesibles a cualquier patrimonio, no somos caros, lo van a ver ahora, y además nuestros servicios en la práctica pueden salir gratis, aunque parezca mentira, lo van a ver ahora. Accesibles a cualquier patrimonio y no es necesario cambiar de banco. Esto sí que es único. Es decir, nosotros, para trabajar con nosotros no es necesidad que usted coja su dinero y lo lleve a un banco que trabaja con nosotros. Tenemos un servicio de gestión donde hay que hacer eso y hay que buscar un banco depositario. Pero como asesores puros, usted nos dice con qué bancos trabaja, bancos o lo que sea, entidades financieras, y nosotros nos adaptamos. Es decir, nosotros le vamos a recomendar qué haríamos nosotros si trabajáramos con esos bancos. Seguimos adelante. He dicho que es un servicio muy accesible y ya me dirán si no es accesible un servicio básico que es muy completo, pese a su nombre, que cuesta 60 euros al trimestre, 190 al año. Pero, ¿y de ahí en adelante quieren tener un asesor? Pagan algo más. Asesor digo personal. Pero con el básico ya tienen cartera recomendada, tienen todos los cambios que tienen que hacer, tienen la herramienta básica para llevar su cartera de fondos con un asesor realmente independiente, algo que normalmente solo tienen las grandes fortunas. Además, lo pueden comprobar, lo que he dicho antes, el servicio les puede ser gratuito. ¿Cómo? Pues porque nosotros les facilitamos el acceso a lo que se llama clases limpias, que son las participaciones más baratas que hay en fondos de inversión. Se pueden ahorrar hasta un 30-40% en lo que pagan por comisiones, lo cual significa que les vamos a ayudar a ahorrarse tanto dinero que al final lo que nos paguen a nosotros les va a salir el neto, van a salir ganando. Vamos, que no les va a costar
Primero y segundo año no les va a costar nada el asesoramiento. Seguimos adelante. Aclarar que hoy vamos a dar una serie de ideas, pero que en Nextstep las tendrá con nombre y apellidos, personalizadas, en carteras a la medida, adaptadas esas ideas a los fondos con los que trabaja su o sus entidades financieras. Hoy les vamos a dar ideas y yo creo que ideas muy buenas que les van a dar, digamos, el pistoletazo de salida para aprovechar este cambio. Forma de hacerlo bien es completar esto con los nombres y apellidos de los fondos que permiten llevar a cabo esas ideas de la mejor manera posible. Hacemos todo el seguimiento de la inversión, cuándo comprar, cuándo vender, revisamos fondos si ya tiene fondos y hacemos unos coloquios exclusivos. Hoy vamos a tener tiempo para unas cuantas preguntas. Nuestros clientes premium, eso es un parte del servicio premium, tienen coloquios todos los meses con los responsables de esta casa, por supuesto yo el primero, sin límite de tiempo ni de tema. O sea, que pueden preguntar cualquier cosa. He dicho que nuestra especialidad es el asesoramiento, por supuesto, pero hay gente que prefiere delegar la ejecución de las recomendaciones, que no tiene tiempo, no tiene ganas, no se atreve a veces a tomar ciertas decisiones. Tenemos un servicio de carteras gestionadas muy competitivo. Primero, porque es de los más baratos del mercado, pese a ser realmente independiente, que no todos lo pueden decir. Y pese a que todos son clases limpias, o sea, siempre se invierte vía clases limpias. Y aún así, el precio de partida 0,40 es de los más atractivos del mercado. Y realmente solo nos ponemos al nivel del mercado en cuanto a precio cuando ganamos para usted, cuando hay beneficios. Entonces aplicamos una comisión de beneficios, 5% sobre beneficios, que equilibra, o sea, no nos hace más caro, pero realmente nosotros cobramos lo mismo que el mercado cuando ustedes ganan dinero. Si ustedes no están ganando dinero, nosotros, por supuesto, no vamos a estar ganándolo o no, desde luego, como lo están ganando en el mercado. Nuestro leitmotiv es que sí, que está muy bien, me compro el SP500 o el Eurostoxx o el MSCI World, un índice, me quedo quieto y sí, a la larga ganaré, pero ¿qué tal se lleva a perder un 25% en el SP500, por ejemplo, en el año 2022? Nosotros no nos olvidamos de la protección del patrimonio y lo tienen aquí. Esto es nuestra cartera desde inicio, ya a finales de 2019. Esto es el COVID. ¿Y qué pasó? Voy a coger con su permiso el cursor, porque anda, no, ha desaparecido el supercursor este, que nos exige a lo mejor un color o algo así. Bueno, aquí tenemos algo parecido a un cursor. Como pueden ver aquí, además nos permite pintar. Pues mire, mejor todavía. Aquí lo que ven es como, por ejemplo, cómo caen el Eurostock y podría ser el SP500 y el IBEX hasta aquí, pero nosotros, nuestras carteras más agresivas, paran la caída aquí. Actuamos, no nos quedamos quietos. Y luego además subimos más que el resto. Miren ustedes aquí el Eurostoxx. Si hiciéramos el SP sería lo mismo, el IBEX, como cayó también en 2022, mientras que nosotros sí sufrimos, lo notamos, pero nada que ver. Esto se parece, no es esa caída salvaje que vimos ahí, se recupera mucho antes, se mantiene por encima y sube antes. Y además, por si esto todo fuera poco, para que se hagan una idea, nuestra cartera equilibrada, que sería, pues normalmente eso, no que nos movamos nunca va a ir por tema de compliance y de respeto al perfil de inversión, nunca va a tener una posición del 70-80% en renta variable. Aún así, pese a que no tiene nunca, desde luego, 100% renta variable, lo ha hecho mejor que el IBEX. O sea, le ha sacado al IBEX, que está por aquí, se ve un poco mal, 27 y pico del IBEX, nuestra cartera no más conservadora, pero equilibrada, ha tenido una rentabilidad del 41% desde ese momento, muy cerca del Eurostoxx. El Eurostoxx no lo está haciendo nada mal últimamente. Y por supuesto, nuestras carteras agresiva y muy agresiva le dan una paliza al Eurostoxx y al IBEX muy importante. Y decimos Eurostoxx e IBEX porque somos españoles. Es decir, nuestro índice de referencia es el índice europeo y el índice español. Por supuesto que invertimos muchísimo en Estados Unidos, en el Nasdaq, en semiconductores, pero eso es decisión del asesor, no que, digamos, la referencia como europeos es la que les hemos mostrado. Bueno, ahora les cuento y estoy acabando la rentabilidad de nuestras carteras moderadas y conservadoras. De nuevo, un resultado pues muy bueno, porque hombre, nos ha ayudado que la renta fija lo hizo fatal en 2022 y nosotros ¿qué hicimos? Aguantar el tirón porque eliminamos toda la renta fija de las carteras y lo saben los clientes que nos puedan estar escuchando hoy y lo sabe el mercado porque, en fin, como saben, tenemos bastante presencia mediática.
actuamos, no nos olvidamos la protección del patrimonio. Y sabemos que es muy fácil decirlo, no, no, da igual que caiga, es para largo plazo. Acuérdense del año 2022, etcétera. Sigamos. Y ya estamos acabando. Bueno, estamos acabando tanto que ya hemos acabado la presentación de la empresa. Creo que he cumplido más o menos mi compromiso y entramos con la parte relativa a quién gana con la nueva rotación. Vuelvo a insistir porque es importante que en 2022 tuvimos una rotación, por decir así, negativa, una rotación en la que se ganaba dinero yendo contra las cosas. Es decir, acuérdense, la guerra de Ucrania, Putin, el precio del gas disparado, los restaurantes carísimos como consecuencia del aumento del coste de todo, del petróleo, de la energía y la salida de la pandemia, también se juntó todo y tuvimos una inflación brutal y el precio del petróleo absolutamente descontrolado al alza. Ese era lo que nos llevó a una situación muy mala tanto para acciones como para bonos y en la cual como más se gana dinero es o no estando en el mercado o directamente apostando contra activos. ¿Qué se puede hacer? Miren, es tan fácil hoy en día. No se preocupen si algún día desaparece, acaba este mercado alcista, es muy fácil. Si ya es tan fácil ponerse contrario a lo que haga el IBEX o el Eurostox o el SP 500, es tan fácil como comprar un fondo que invierta en el Eurostox, en el IBEX o en el SP 500. En cuanto trabajen ustedes con una plataforma decente que tenga un número suficientemente amplio de fondos, es muy fácil. Y no les quiero decir, perdón, utilizando ETFs. Inflación y subida de tipos. Esa es la idea que había detrás de la estrategia de la gran rotación y eso es lo que hicimos. Aprovecharla poniéndonos cortos de bonos, reduciendo la renta variable, etcétera. Acuérdense, el aceite de oliva todavía disparado, que tiene narices, porque estamos ante, ahora se ha producido una cosecha récord y todavía tampoco ha bajado tanto. Curioso, ¿no? En eso tienen razón quienes hablan de ciertas conspiraciones. Y no hablo que la culpa sea Mercadona, yo creo que es más abajo, es en el proceso. Bueno, la gasolina disparada, el solomillo que pasa a costar en lugar de 24 euros 34, literal, los alquileres que les voy a contar, y el señor Powell que se enfada y nos dispara, nos sube los tipos de interés de forma muy, muy agresiva. Voy a intentar quitar porque esto ahora, porque si no, no voy a ver lo que he puesto aquí. Detectar la llegada a la gran rotación fue uno de nuestros mayores aciertos. Eliminamos la renta fija, reducimos la renta variable, nos pasamos al estilo de gestión de valor. Para quien digan que hay que trabajar solo con indexados, quien en 2022 solo trabajara con indexados, hizo fatal. Pero el que tenía fondos de renta variable activos, de gestión activa, lo hizo mucho mejor. O sea, hay que tener de todo, depende del momento. Dimos peso a las materias primas y ahora llega una nueva rotación. Si aquella fue muy rentable, el aprovecharla, pues la nueva también iba a marcar la diferencia que nosotros marcamos en 2022. Nosotros vamos a intentar aprovecharla. Por lo menos tenemos la idea de que existe. No oigo hablar mucho. La gente habla de la inversión de la curva, la gente habla de que si los tipos iban a bajar y tal, algo de la inteligencia, pero tampoco, yo creo que la mayoría de la gente no está, perdonen porque me dicen algo y a ver si es que falla algo, que siempre es importante. Ah, me dicen con toda la razón y tan importante que para un momento. Pueden ustedes hacer preguntas en directo. Es decir, no las voy a contestar ahora, menos antes que lo que exponga Luis, pero las pueden ir enviando y las vamos a contestar luego. Tenemos turno de preguntas, algunas creo que ya se han enviado, ya hemos recibido, pero pueden hacer más, anímense, porque aunque no podemos responder muchas, pero haremos una selección y siempre puede caer la suya. Llega una nueva rotación y el que sepa aprovecharla va a tener unos resultados que nada van a tener con el resto del mercado. Ya pasó en 2022 y ahora de otra manera, pero va a pasar también. Pero para entender esta rotación hay que hacer un pequeño flashback a 1995. Algunos de los que me están, vamos, yo me acuerdo muy poquito porque ni estaba trabajando ni nada por el estilo, pero bueno, esto sí lo he visto, aunque fuera todavía afortunadamente muy joven. Los primeros PCs, acuérdense que de ahí en 95, este es el Windows 95. O sea, esto no está casual. Esos eran los PCs del 95, pero fue un cambio brutal. De repente en las empresas todo el mundo tenía uno de estos. Y fue un cambio
excepcional, que luego ha llevado a, pues, como el que tengo yo aquí, el Apple este que tengo yo aquí, que es, bueno, imagínense, comparado con aquellos como la barbaridad, el cambio, ¿no? Pero ya empezaba Internet, el Internet Explorer del propio Windows ya se utilizaba y recuerdo haberlo utilizado, este tipo de, o parecido posteriormente, y también bajaron los tipos de interés. El señor Greenspan los estuvo subiendo, como ahora. Hemos tenido una subida de tipos muy importante en los últimos años, se han quedado altos mucho tiempo, poco tanto, como decía el mercado, pero mucho tiempo, y ahora están bajando, bajarán más o menos. Pero hemos tenido un dato de inflación en el cual sí, que sí la subida. No, la inflación ha vuelto a bajar una décima. Va despacio, sí, pero está en 2,4 en Estados Unidos. Eso significa que estamos a 4 décimas del objetivo de la Reserva Federal. Mientras baje, la Fed va a seguir bajando tipos, aunque sea mucho más despacio y no sea 50 puntos básicos de una tacada. Ahora coincide una bajada de tipos con una revolución tecnológica. Esa es la clave. No estamos ante un momento cualquiera, estamos ante un momento muy especial. Y la última vez que ocurrió algo así fue entre 1995 y el año 2000. 1995, Windows 95. 2000 ya estábamos con los Amazon y las empresas.com. Evidentemente aquello se desmadró, pero es que hubo 5 años para ganar dinero. Y lo que no puedo decir es, no, como va a haber una burbuja, como dicen muchos, no, es que la burbuja, llevan diciendo lo de la burbuja no sé cuántos años y no salta la burbuja tecnológica, si cayó el mercado en 2022 fue por Putin y por la inflación, y claro, no hace más que perderse dinero con la historia de la burbuja y la crisis. Ha habido es un repunte de la inflación muy normal, por otra parte muy alto, pero que no es la primera vez. Pero bueno, la burbuja fue la del 2000, pero hasta el 2000. Pero bueno, no me quiero desviar. De abril del 95 a enero del 99, la Fed baja los tipos de interés. Qué casualidad, un 1,5%. Es más o menos lo que probablemente vaya a bajar en esta ocasión Powell los tipos de interés. Lo que pasa es que no lo ponemos porque todavía no sabemos hasta dónde vayan. También no me extrañaría que en los próximos 12 meses los tipos de interés bajen entre el 0,75 y el 1%, sumado a los 0,50% que acabamos de vivir, pues estamos ante una bajada muy parecida. Pero ahora se da algo que no se había dado desde entonces, porque bajadas de tipos hemos tenido desde entonces otras más, ¿no? Desde el 95. Lo que no teníamos es que coincidiera con una situación como esta. Es decir, en el 95-2000 se generaliza el uso del PC y cambia todo en las empresas. La productividad. Bueno, básicamente la productividad. Ahí es nada. Se dispara la productividad y empieza el uso de Internet. Y ya sabemos dónde, bueno, todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero ya tenemos una idea bastante clara. Lo que no sabemos hasta dónde puede llegar es el uso de la inteligencia artificial y de los robots. Hemos pasado de la época de la llegada de los ordenadores personales, que es una herramienta, a la llegada del asistente personal. Esto es una diferencia enorme. Y lo veremos en el futuro, pero no para invertir solo en Nvidia o en semiconductores. No, no, por supuesto que eso puede ser interesante, pero es que esto va a llegar a toda la economía. En los próximos 5 años, las empresas tendrán asistentes basados en la inteligencia artificial adaptados a su modelo de negocio. Es decir, el agricultor, este es un vídeo que les recomiendo. Lo dejo un momento para que puedan tomar nota. Es absolutamente alucinante. Pone como robot farmer o algo así, robot farmer en inglés. Y lo ponen en Google y lo tendrán. Y se ve a un robot que es real, no es mentira, que hace toda la cosecha de una finca en China. Hombre, evidentemente ahora no será rentable comprarse este robot, pero dentro de un año o dos, por supuesto que sí. Y igual que hace esto, hará otras cosas. A lo mejor no arreglar un coche que requiere o una labor de fontanería, pero cosas relativamente sencillas, claro que las van a hacer. Por no hablar de a dónde podemos llegar con los algoritmos de inteligencia artificial en empresas como esta, de servicios o muchas que nos estén viendo. Vamos ya más al grano. Vamos a comprobar si además de esto tan bonito, se nota en las bolsas. Es decir, cuando bajan los tipos de interés, suben las bolsas. Porque nadie mira estas cosas del pasado, ¿no? Pues miren, sí que lo hacen casi siempre, excepto cuando hay una recesión. La línea roja es lo que pasa en las bolsas cuando suben los tipos de interés, bajan los tipos de interés, pero bajan tipo bombero.
Es decir, la Reserva Federal o el BCE tienen que llegar corriendo a bajar los tipos porque se ha metido la economía en una recesión. Y el objetivo de la Reserva Federal, aparte de la estabilidad de precios, es el pleno empleo. Entonces tienen que ir corriendo. Entonces, hay norma, no siempre, alguna vez ha ocurrido, pero en general no se nota tanto en las bolsas o tarda en notarse. En cambio, cuando ha habido una subida, una bajada de tipos subiendo el crecimiento, o sea, cuando ha habido crecimiento, este punto sería el punto en el cual suben, bajan, oh, vaya día que tengo, bajan los tipos de interés. Bueno, pues desde ese punto, si lo que ha venido luego es una recesión, lo que hemos tenido es una bolsa bajista. Pero cuando ha venido es una normalización, o sea, no un crecimiento excepcional, pero la vuelta al crecimiento, un poco lo que estamos viendo ahora, las bolsas han subido. Y si ya además ha habido mucho crecimiento, lo que ha hecho es subir todavía más. Por lo tanto, por supuesto que no siempre se va a repetir la historia, pero normalmente hasta ahora siempre ha ocurrido esto. Bueno, pero es un dato a tener en cuenta. Es más, es que en esta ocasión, en lo que es la bolsa, viene muy fuerte. Fíjense ustedes, a ver cómo explico el year to date en los mercados, esta YTD significa lo que hace la bolsa en lo que va de año. Bueno, pues no había habido un inicio de año, inicio, hasta ahora, o sea, ya está casi está acabando, pero digamos un year to date, como este desde el año 2000. Todo lo que ven abajo son evoluciones del mercado en los últimos 24 años. Este es el inicio de año más potente que ha habido desde el año 2000. Eso es bueno, pues claro que es bueno, significa que hay dinero y que el mercado en nuestra opinión, esto se ocurre porque al final en esto el más tonto hace zapatos y aunque aquí haya mucha gente que no se haya enterado en la que estamos metidos, y no me refiero a ustedes, clientes, sino que muchos asesores, gestores, pues ni les hablan de estas cosas, pero fuera la gente se está dando cuenta de que están coincidiendo dos fuerzas muy importantes. Y eso explica, en nuestra opinión, la fortaleza de esta subida de este año. Y suben las bolsas, pero ¿cuánto suben en un periodo de estos? Porque hemos visto cuando bajan los tipos de interés, pero ¿qué pasa con las bolsas a nivel de todo esto tan bonito de la tecnología y tal, de que coincide una bajada de tipos con una revolución tecnológica? Lo que pasa es que la bolsa sube un montón. El SP 500 en esos 5 años subió un 164% y venía de subir antes, un poco como pasa ahora, que tuvimos ese periodo en el 2022, esa paradiña de un año, que no está mal, de 2022, que además despejó mucho el mercado. Mucha gente vendió, o sea que eso despeja, es como un baldeo en un barco, ¿no? Y el Nasdaq subió la friolera del 460%. Es decir, que la experiencia nos dice que un proceso de bajada de tipos que coincide con una revolución tecnológica es alcista para las bolsas. Y ahora ya entramos en las diferencias, ¿no? Porque es para todo, ¿no? ¿Qué cambia? Bueno, para empezar, la nueva rotación es más equitativa. Va con el signo este de los tiempos, ¿no? De esa igualdad de la que tanto se habla, bueno, igualdad de resultados o algo así. Bien, en las bolsas hay algo de eso, porque vean ustedes cómo para comprobar, para quitar, o sea, cuando vemos el SP 500, mucha gente comete el error, lo veo constantemente, está carísimo, no, no, están caras las tecnológicas, quita las tecnológicas. Entonces se utilizan índices y medidas que se los separan, porque no puedo decir que todo el índice está carísimo porque hay unas empresas concretas que además ganan mucho dinero que están caras, en teoría. Bien, si quitamos el efecto del tamaño que tienen las 7 magníficas en bolsa, nos queda a lo que se llama el SP 500 que pone SAP, pero es SP 500 equally weight, es decir, dándole el mismo peso a todos los sectores. ¿Qué ocurre? Que cambia la cosa. Bien, pues no solo está más barato, mucho más, frente a un PER de 26 o 27, el equally weight tiene un PER de 16, que es una cosa tirando baja, históricamente hablando. Bueno, pues está ganándole ahora desde hace tiempo, fíjense, ya desde que empezamos a hablar de estos temas, ya empieza a haber una diferencia importante entre el equally weighted, que es el que vemos en rojo arriba, con respecto al SP 500. Es decir,
ya se gana más con una cartera en la que no solo se tiene a las 7 magníficas, sino que también mola tener, por ejemplo, valores industriales, etcétera. O sea, otras cosas, sin entrar en detalle que no nos da tiempo. Esto es lo que ya hemos visto, con lo cual no entramos. La nueva rotación, para entenderlo, y ya estoy acabando, me queda relativamente poco. La nueva rotación, para que puedan entender, no significa que cambia todo. Es decir, no significa que no vayan a ganar necesariamente las tecnológicas. Significa que va a pasar como ha pasado este año en la Fórmula 1. Y ustedes dirán, pero nosotros no sabemos nada de Fórmula 1, ¿cómo le vamos a entender? Yo se lo explico. Hasta ahora había un rey en la Fórmula 1 que era Max Verstappen, que pilotaba un coche que se denomina Red Bull. Y no tenía, era, por decirlo así, un ETF de semiconductores, entendernos, o el Nasdaq. No tenía rival, todos los demás iban. Pero de repente las cosas pasan igual que en los mercados, pues en la Fórmula 1, McLaren, otro equipo, estaba bastante más abajo, realiza unos cambios en sus coches, unas mejoras, y empieza a tirar hasta el punto de que ya no sabemos quién va a ganar el campeonato del mundo, porque esto ya ha ocurrido a mitad de campeonato, pero está convirtiéndose en, digamos, un rival muy importante para Red Bull. Es decir, la nueva rotación no significa que caiga todo esto ya lo habíamos visto, perdone. La nueva rotación, me voy a volver a los coches antes para que mientras se lo cuento les quede la idea. La nueva rotación puede que haya empresas tecnológicas que lo hagan bien, pero va a haber otras que lo hagan también bien. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, primero porque al bajar los tipos de interés afecta a otros sectores. Afecta a otros sectores. Ya tenemos un componente que no teníamos antes. ¿Que bajaran los tipos de interés les venía bien a las tecnológicas? Sí, pero es que bajen los tipos de interés les viene mucho mejor a otros sectores. Con lo cual vienen unos sectores que les han hecho una mejora, como al McLaren. Les han puesto algo que les permite tirar mucho, y es la bajada de tipos. Y de ahí en adelante. Por lo tanto, atentos a esos sectores, es lo que hay que estar, atentos a esos sectores a los cuales estas mejoras, esta mejora que supone la bajada de tipos, por ejemplo, es importante. Pero no solo es eso, es que esto es muy importante. Hasta ahora solo se ha descontado la llegada de la inteligencia artificial en el Red Bull, en las tecnológicas. Pues lógico. Pero es que ahora empezaremos a ver cómo se descuenta en otros sectores. He hablado de ello en otras ocasiones. Se habla, por ejemplo, mucho de los centros de datos. Muy importante. O el consumo de electricidad de los centros de datos. O cuánto puede ahorrar costes a una aseguradora o a un banco o a una empresa de viajes o a Amazon, que está ahora aplicando la inteligencia artificial para que sus repartidores lo hagan todo mucho más rápido y mucho mejor. Pues eso lo vamos a notar. Lo de Amazon no es una recomendación ni nada de lo que he dicho, una recomendación concreta de compra. Son ejemplos de cómo la inteligencia artificial no solo beneficia a Nvidia o a Google, que por supuesto. Bien, dejemos atrás el McLaren y la diapositiva que se nos ha colado y tratemos un ejemplo muy concreto de esta nueva rotación. La nueva rotación, en principio, si solo fuera una bajada de los tipos de interés, pues no debería de venirles muy bien a los bancos. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado. Estas rotaciones tienen particularidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan del Silicon Valley Bank? El Silicon Valley Bank es un banco que quebró porque tenía un montón de bonos del Estado que compró carísimos, y cuando la gente empezó a pedir dinero y tenían que venderlos para cubrir esa demanda de dinero, afloraban unas pérdidas brutales. Si ahora existiera el Silicon Valley Bank, con la subida que han tenido el precio de los bonos este año, probablemente no habría quebrado. Es decir, que cuidado, porque a los bancos no les viene muy bien que bajen mucho los tipos de interés, pierden margen comercial y financiero, pero lo que les ocurre también es que, cuidado, sus balances van a mejorar mucho, con lo cual atentos, porque no se puede ir a tiene que ser así, no, es como tenga que ser, y venimos de una situación en la cual hay unas pérdidas brutales en los balances de los bancos. ¿Qué pesará más? ¿La bajada de tipos o el peso de los bonos en los bancos, que en este caso no es un peso, no es un lastre, es un motor turbo, por lo cual hay que ir con cuidado en esto. Es otro ejemplo. Insistiría mucho en que ya sé que los ETFs hay que pagar impuestos. Sí, sí, también había que pagar impuestos por comprar Apple, y el que se lo perdió porque en Apple pagó impuestos y en un fondo sobre el SP500 no, error, evidentemente. Es decir, que hay veces que merece la pena tener una carterita de ETFs
para hacer esas cosas que no puedes hacer con los fondos tradicionales. Y resulta que una cartera de ETF sí te va a permitir en esta nueva rotación ir a por subsectores. Muy importante. Se llama, por lo tanto, nueva rotación. Esto es una conclusión porque es muy diferente de la gran rotación y porque en esta ocasión pueden subir a la vez una empresa industrial que una de semiconductores. Es un caso muy particular. Vamos con la renta fija, que voy a hablar muy poquito porque va a hablar Luis mucho de ello, pero simplemente recordar que aunque ahora ha tenido un repunte, que lo vemos aquí, los tipos de interés, es decir, malo para los bonos, esto también es porque venimos de una caída muy importante y subida de los bonos, caída de los tipos de interés, pero ojo, que otras veces también ha habido repuntes y en general, siempre que ha habido una bajada de los tipos de interés del mercado, han funcionado bien los bonos, como es lógico. Y insistir en algo, nosotros fuimos yo creo los primeros en 2022 en decir monetarios, depósitos, bueno, depósitos no, pero monetarios, letras del tesoro, y ahora decimos lo contrario. Y ya ven ustedes cómo hemos pasado, se ha despegado y ahora mismo ganan más los fondos de renta fija que los monetarios. Y me juego algo a que de las personas que me están escuchando tienen mucho dinero en monetarios y en letras. Dense prisa porque llegará un momento en que no puedan asegurar un tipo de interés decente según pase este proceso. Y con esto prometido ya acabo, me habré pasado 5 minutos como mucho, creo. Bajada de tipos más revolución tecnológica es una oportunidad histórica. Quédense con eso. Si no la aprovechan, están en su derecho. Pero que lo sepan, no ocurre. Hay generaciones en que ni ocurre. Yo no se me ocurre otra época, no ya de mi vida, que yo en el 95 insisto, ni estaba trabajando, sino digamos, de la historia. Tendríamos que irnos muy atrás para encontrar un momento en que coincide una revolución industrial o tecnológica con un momento de bajada de tipos. Nada como una bajada de tipos para que suban los bonos. Algo más nos dirá Luis al respecto, pero esto es lo que dice la historia. A lo mejor él nos dice, "Oh, esta vez no". Pues es posible que no, tendrá sus razonamientos, pero yo les informo de que eso ha ocurrido en las ocasiones anteriores y hay que actuar ya. Queda margen, pero parte está descontada. O sea, no nos engañemos. Todo esto eh, no se sabe todo porque, como digo, no veo yo en el mercado que se una mucho estas dos ideas, que se piense hasta qué punto son sinérgicas y hasta qué punto se potencian. La gente, como digo, habla por un lado de la baja de tipos, por un lado de la IA, pero la IA ya está descontada. No hablan de cómo esa inteligencia artificial puede llegar a otros sectores. O sea, que no está todavía, estas ideas todavía no están descontadas. Están solo descontadas en parte, pero tampoco esperen mucho, porque si no, claro, una cosa que a lo mejor va a durar 2 o 3 años o un par de años, no creo que llegue a ser 5, ya veremos. Pues hay que aprovecharla. ¿Y luego qué? Ya veremos si siempre se puede ganar dinero con algo. Será el oro, que también está ganando dinero en la nueva rotación, serán las materias primas, será el Bitcoin, ya lo veremos. Pero no estén esperando 2 años a ver si llega la burbuja. Aprovechenlo ya. Llegar a la burbuja. Y ya les estaremos nosotros para decirles cuando eso tenga ese aspecto, porque somos los primeros interesados en no comérnosla. Pero también estamos muy interesados en que ustedes ganen dinero. Y con esto quito mi puntero láser. Vamos a dejar de compartir y le voy a pedir a don Luis Merino que se incorpore Buenas y tardes. le voy a ceder el micrófono, el puntero láser y todo. Buenas tardes. Muchas Todo tuyo, gracias, Luis. Víctor. Gracias a todos los que estáis conectados. Yo voy a presentar la... Voy Perdona, a... Luis, que se me ha olvidado insistir en que luego tenemos preguntas, o sea, en lo que tú lo abres, insistir en que si tienen preguntas las manden ahora, escuchando la de la presentación de Luis, tendrán alguna más, porque luego contestaremos algunas. Perdona, Luis, lo dicho, el escenario es tuyo. Fenomenal. Bueno, pues veis, entiendo que veis bien la presentación. Como antes ha comentado Víctor, presentarme muy brevemente. Mi nombre es Luis Merino, soy responsable de renta fija, fondos mixtos y fondos de fondos en Santa Lucía Asset Management. Muy brevemente, ¿quiénes somos? No me voy a extender aquí mucho. Todo el mundo conoce Santa Lucía, o casi todo el mundo, es una empresa muy conocida a nivel asegurador, una quinta aseguradora de España, más de 7 millones de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? 13.000 millones en activos. Todo el mundo conoce estas patas, negocio asegurador, etcétera, etcétera. Pero Santa Lucía, hace como aproximadamente 7 años, pues entra en lo que es la gestión de activos. Y entonces, a través de primero una compra de
Alfa Plus, una pequeña gestora, y luego posteriormente con el negocio de Aviva Vida y Pensiones, constituye una gestora de fondos de inversión y fondos de pensiones que se llama Santa Lucía Asset Management, que pertenece 100% a la aseguradora y que, digamos, es abierta. Es decir, oye, no hace falta ser cliente. A veces he preguntado, ¿hace falta ser cliente de Santa Lucía para comprar los fondos? No, es decir, es una cosa totalmente abierta, independiente, que ofrecemos. Gestionamos en torno a casi 5.000 millones de euros, principalmente fondos de pensiones, también fondos de inversión. Y tenemos una gama muy amplia, productos de renta variable, fondos de fondos. Yo aquí me voy a centrar en los productos de renta fija. Muy brevemente, el equipo. Somos un equipo consolidado, llevamos más de 5 años juntos. En el caso de Ignacio Díez y Carlos Cuya, ya estaban antes en Aviva, es decir, llevan más años todavía juntos. Es un equipo consolidado, como digo, con amplia experiencia. La calificadora Citywire, que califica equipos, tenemos una de las mejores calificaciones como equipo en función de cómo han ido evolucionando los fondos que gestionamos. Y como antes ha comentado Víctor, no me voy a extender, amplia experiencia. Yo he estado 19 años en CaixaBank Asset Management, además de otras entidades, gestionando. Mi expertise principal ha sido en la renta fija, pero también tengo experiencia en fondos mixtos, en fondos de fondos y en diferentes vehículos. Entonces, por no extenderme mucho, es un equipo consolidado que lo que sabemos hacer bien es renta fija en euros. Y ya pasando un poco al meollo de la cuestión, de lo que estaba hablando antes Víctor, es decir, oye, ¿en qué momento estamos? Yo voy a hacerlo muy rápido en 3 fases. Retrovisor, ¿qué ha pasado? La siguiente slide, luces de cruce, luces de niebla, lo que el próximo futuro, es decir, a diciembre del 24, ¿qué va a pasar con los tipos de interés? Y luces largas, un poquito, ¿dónde va a terminar el ciclo bajista de tipos de interés? A finales previsiblemente del año que viene, es decir, en qué tipo de interés va a acabar. Y luego, sobre todo, la importancia de la gestión activa en renta fija. Estos años se ha demostrado que es clave la gestión activa en renta fija. Poder estos movimientos de tipos de interés, optimizarlos. Y demostramos un poco que nuestro ADN, nuestra filosofía de gestión es gestión activa, no solo en renta fija, sino en renta variable. Entonces, ¿qué ha pasado? Como bien ha explicado Víctor antes, estos son los tipos de interés de los diferentes bancos centrales, Estados Unidos, Reino Unido, aquí está el ECB, Suecia, etcétera, etcétera. Y esto es el año 2022. Aquí se ve claramente, similar al año 94, que comentaba antes Víctor, una subida muy intensa de tipos de interés, como consecuencia de la inflación descontrolada, que llegó al doble dígito tras la guerra de Ucrania, post-COVID, etcétera, cosa que ya conocemos. Es decir, subidas de tipos muy agresivas por parte de la gran parte de bancos centrales. Luego tenemos una especie de pausa cuando comienza el año 24 y ahora ya hemos comenzado a ver bajadas. Entonces, esto es muy importante porque el nivel de partida, 5,5 en Estados Unidos, por encima del 4%, etcétera, etcétera, en muchas jurisdicciones, es un nivel históricamente atractivo respecto a los últimos años de los tipos de interés. Y ahora afrontamos un ciclo de bajadas de tipos, que como bien ha comentado Víctor antes, es positivo para los mercados de renta fija y para los mercados de renta variable. Lo que ocurre es que este movimiento no es lineal, no es unidireccional, sino que tiene vaivenes. Símil, pues es como una marea, ¿no? Está subiendo la marea o bajando la marea, pero dentro de esos movimientos tendenciales, pues hay idas y vueltas, hay pequeñas olas que van y vienen. Entonces, ¿un movimiento de bajada de tipos de interés como el que ha comenzado es un movimiento positivo para la renta fija? Sí, pero en el camino hay momentos donde el mercado se pasa de frenado, pero se pasa de frenada descontando una recesión y se pasa descontando, pues no, prácticamente no bajadas. Entonces, en ese movimiento de ida y vuelta es donde nosotros tratamos de optimizar el posicionamiento en los fondos a través de la gestión de la variable clave que es la duración, es decir, más exposición o menos exposición. Y esto ya es la segunda slide, es decir, oye, ¿qué ha pasado este año? Pues aquí, ¿qué estamos pintando? Estamos pintando el número de bajadas de tipos de interés por parte del mercado, cotizadas por parte del mercado, para diciembre de este año. La línea azul es el Banco Central Europeo y la línea negra es la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, fijaros, cuando comienza el año, venimos de una especie de euforia por la renta fija,
donde se descuentan 7 bajadas de tipos de interés para el año 2024. Es decir, casi 2 puntos, porque estos son bajadas cada una de 25 puntos básicos, ¿vale? Es decir, 4 bajadas sería un punto, un 1%. Nosotros ahí pensábamos que el mercado se había pasado de frenada. ¿Por qué? Porque eso es compatible con una recesión. Si no piensas que va a haber una recesión, no tiene sentido esperar tantas bajadas. Y luego el mercado, en la medida que va viendo que la fortaleza de la economía evita la recesión, se va enfriando hasta descontar solamente una bajada. Fijaros el movimiento de 7 bajadas descontadas a tan solo una en tan solo unos meses. ¿Cuál fue nuestro posicionamiento? Cuando se descuentan 7 bajadas es demasiado, por lo tanto ahí estamos más cautos. Y cuando se descuenta una, nosotros ahí subimos duración. ¿Por qué? Porque nuestro escenario central para este año, desde comienzos de año, eran 4 bajadas. ¿Vale? Ya se han producido 50 puntos básicos, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Y el mercado descuenta otras 2. Con lo cual el mercado ha ido un poco a nuestra tesis, a nuestro escenario central. Es decir, ya lleva 2, ya lleva medio punto. En caso de la Reserva Federal, del 5,5 al 5. Y en el caso del Banco Central Europeo, del 3,5 al 3. ¿Vale? Y entonces ahora mismo estamos en una situación más neutral, posicionamiento más neutral respecto a que coincide para este año nuestra visión con lo cotizado en el mercado. Estas son las luces de cruce, las luces cortas. Oye, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? Pero lo importante en renta fija es mirar con las luces largas dónde van a acabar los tipos de interés después del ciclo de bajadas de tipo. El mercado ahora mismo cotiza que en Estados Unidos van a terminar en el 3,5% y que en la eurozona van a terminar en el 2%. Es lo que se llama terminal rates, tipos finales después del ciclo de bajadas. Entonces, esto es lo importante, porque cuando tú estás comprando una cartera de renta fija, estás comprando diferentes plazos largos, y tienes que ver que tiene valor ahí el mercado o no tiene. ¿Cuál es nuestra opinión? Pues en este caso también coincide nuestra opinión con lo que piensa el mercado. Es decir, estamos hablando de que este año bajen 50 puntos básicos, es decir, medio punto, y que el año que viene bajen los dos bancos centrales otros 100 puntos básicos. Es decir, 150 puntos básicos, un 1,5%, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces, en este punto, nosotros pensamos que de fondo es un escenario positivo para la renta fija, pero que tácticamente nosotros ahora estamos un poquito con cierto margen de actuación para cuando haya repuntes. Hemos visto mucha volatilidad, hemos visto un dato de empleo en julio muy débil que provocó mucho nerviosismo en el mercado, y tan solo unos meses después hemos visto un dato de empleo en septiembre muy potente. Por lo tanto, aquí tenemos mucho ruido. Las inflaciones parece que están controladas, que esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que los bancos centrales han conseguido controlar la inflación en un contexto muy complicado y ha pasado del 10, 8% a 2%. Incluso en la eurozona estamos ya por debajo del 2%, el 1,8%. Y en Estados Unidos muy cercanos a ese 2%. Por lo tanto, hay confianza para que los bancos centrales digan, bueno, pues vamos a bajar tipos de interés. Entonces, ¿cuál sería nuestro posicionamiento? Pues nuestro posicionamiento ahora mismo sería neutrales en duración, es decir, estamos positivos en la renta fija de manera estructural, es decir, a largo plazo, pero de manera un poquito más táctica estamos algo más cautos. Eso significa que, por ejemplo, ahora veremos en productos en nuestro fondo que tiene duración 4, Santa Lucía renta fija, pues estamos en 4 años de duración, que es su punto neutral. O sea, tenemos exposición a mercado, pero no estamos especialmente agresivos. Ha habido mucha volatilidad y hemos aprovechado esa volatilidad para tácticamente posicionarnos en el mercado de renta fija. Si luego vamos a países, bueno, pues vemos a países, hemos tenido mucha inestabilidad en Francia, las carteras nuestras ya estaban infraponderados en Francia, estábamos cautos en Francia, porque Francia es un país que tiene rating AA, pero que tiene peores datos fundamentales de deuda y déficit que otros países con rating mejor. Por ejemplo, Francia no va a llegar a 3% de déficit hasta el año 2029, nos ha dicho Barnier, que es el último recientemente nombrado presidente de gobierno de Francia. Conclusión, seguimos infraponderados en Francia, pero seguimos positivos en Italia. Entonces también vamos jugando primas de riesgo, diferentes posicionamientos en países. Y luego está el mundo del crédito. El mundo del crédito este año ha sido un año muy tranquilo en crédito.
Normalmente venía mucha volatilidad por el lado de crédito corporativo. Vimos el año pasado el tema de Silicon Valley Bank, de Credit Suisse, mucho ruido en bancos. Este año hemos visto un año, por eso me he centrado ahora en esta presentación en lo que es gestión de tipo de interés, de la duración, porque el crédito, que es un activo importantísimo dentro de nuestros fondos, ha estado muy tranquilo. Pero hemos jugado crédito financiero, que ha ido muy bien, ha estrechado, y dentro de eso, por ejemplo, bancos españoles han ido muy bien, pero tenemos una cartera diversificada. Líneas rojas nuestras, carteras diversificadas y gestión activa. Conclusión, seguimos positivos con la renta fija, de manera estructural de cara al año que viene. Tácticamente, nosotros ahora estamos un poquito más plegando velas, pero la recomendación sería, oye, el movimiento es favorable. Y por último, muy rápidamente, ¿cómo se aterriza esto? Bueno, pues tenemos dos productos básicos. Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, que tiene duración hasta un año, y Santa Lucía Renta Fija, que tiene más banda de actuación hasta 8 años. En Santa Lucía Renta Fija hemos estado en el año 2022, que se ha comentado anteriormente, un año muy negativo para la renta fija, hemos estado en duración 1 y pico. Y hemos estado en estos momentos donde hemos cargado más, hemos estado en 4,25, 4,5. Es decir, 8 años es un margen, bueno, que nos damos en el producto, pero que raramente vamos a llegar ahí. Son productos 5 estrellas Morningstar, son productos con comisiones muy competitivas, 0,10 en el caso del corto plazo y 0,35. Son rating triple B. Riesgo divisa no son fondos que jueguen a divisa, es verdad que se permite un 5% para poder jugar a apuestas de valor relativo, pero no son productos que jueguen a divisa. Y las rentabilidades que llevan este año, pues por encima del 3%. Corto plazo 3,10 y 3,66 en el largo. Y luego hay un producto, que es un producto objetivo rentabilidad. Tenemos un 2026, tenemos un 2028, que son productos para aquellos que digan, oye, yo una cartera a vencimiento en deuda pública italiana, gestión pasiva. Yo con esto, aquí tenemos una comparación de los productos de renta fija, por ejemplo, de corto plazo con respecto a la competencia, productos españoles y extranjeros, que está aquí arriba en comparativa con muchos productos que, bueno, tenéis la presentación si queréis el detalle, y el Santa Lucía Renta Fija, pues lo mismo. Es decir, año 2022, fuertes correcciones del mercado de renta fija, pero que nosotros logramos caer menos en la línea azul oscura y en el año de recuperación reciente, finales del 23, lo capturamos. Yo con esto, que sí me gustaría a lo mejor dejar algo de tiempo para preguntas. No sé si tenemos alguna pregunta. No te preocupes, Luis, seguro que sí. Por mi parte, Eh, eso sería todo. Encantado de contestar cualquier duda que pueda haber o cualquier tema que queráis comentar. Mira, si dejas de presentar para que salgamos aquí los dos y así vamos efectivamente al turno de preguntas, que seguro que las hay y sobre todo seguro que las hay sobre la renta fija. Mira, aquí hay una Vamos, pregunta, si me permites, claro. Víctor, de Bueno, Santiago. vamos por seguir el tema. Las va a hacer si luego hay alguna. Bueno, si quieres, introduce esa que has dicho y luego le vamos a pedir a nuestros colaboradores que nos las pasen ellos. Perfecto. Es que hay una que me parece, Víctor, relevante porque Santiago Pina nos pregunta, ¿es recomendable ETFs de renta fija? Esto es importante porque en el año 22 mucha gente tenía ETFs de renta fija con duraciones muy elevadas porque el mercado de renta fija ha ido subiendo la duración a lo largo de los años porque se han emitido bonos a muy largo plazo y la duración media. Entonces, alguien que le haya pillado en el año 22 con duración 8 pues ha tenido pérdidas en renta fija del entorno de 20-25%. Entonces, esto es relevante porque con la gestión activa lo que se pretende, entre otras cosas, es proteger el patrimonio en esos contextos negativos del mercado. Muy bien, pues vamos a pedirle a nuestro compañero Adrián, que debe estar ¿Qué tal? escuchándonos. ¿Cómo estáis? Aquí ¿Qué estoy. tal, Adrián? ¿Cómo estás? Pues él nos va a decir en vivo y en directo para la gente que esté conduciendo, que no tenga problema de tener que mirar a la pantalla, nos va a decir él directamente, nos va a pasar las preguntas, nos va a decir, en principio cada uno contestamos a una, si va dirigida a Luis o a mí, pues nos lo dices y si no, pues lo vamos viendo. Así que dispara. Perfecto. Pues esta va para Víctor.
Víctor, ¿cree que las próximas bajadas de tipo de interés ya están descontadas en los precios de los bonos en el mercado? En parte sí, porque cuando algo se sabe, sí, cuando nosotros lo sabemos, cuando los medios lo dicen, etcétera, que van a bajar los tipos de interés, cuando lo dice la Reserva Federal, está descontado en el mercado. Lo que ocurre es que luego el mercado funciona también un poco por eliminación. Es decir, ¿está descontado? Sí, pero es que resulta que hay 6 billones europeos, trillones norteamericanos en fondos monetarios en Estados Unidos, cuando lo normal es que haya entre 3 y 4. Es decir, hay un montón de gente que se va a ir dando cuenta que el monetario bien, que tal, que la letra del tesoro, y que cuando vaya a renovar la letra del tesoro o al cabo de un tiempo vea su monetario, se va a encontrar con que lo que tiene es una rentabilidad mucho menor. Y entonces se va a producir un efecto FOMO, Fear of Missing Out, es decir, miedo a quedarse fuera. Claro, si el depósito del banco, después de mucho negociar, te dieron el 2 y pico, y luego cuando vuelves dentro de 6 meses vas para allá otra vez y te dicen que te ofrecen el 1, que es lo que va a pasar, sobre todo en Europa, porque en Europa yo creo no está tan descontado además, pues vas a decir necesito otra cosa. Y entonces esa otra cosa va a ser o un producto mixto, o va a ser un fondo de renta fija, o va a ser algo que te pueda dar un poco más. Con lo cual están descontados, pero mucha gente no se ha enterado. Y como mucha gente no se ha enterado de lo que estamos hablando aquí, pues habrá un momento dentro de unos meses que se enterarán y tendrán que hacer algo. Y eso se va a notar. Y aclaro, insisto, lo he dicho antes, pero es importante insistir, en Europa, en mi opinión, no está descontado. Es decir, en Europa el BCE piensa que es como la Fed, que van a bajar los tipos un cuartito aquí, tal, no sé qué, pero que no tiene nada que ver. Europa está a 8 décimas de un estancamiento, es decir, que es alguna situación en la cual puede bajar mucho más la inflación que cuando creces como Estados Unidos cerca del 3%. Por lo tanto, en mi opinión, en Europa está incluso menos descontado, pero sobre todo lo que vamos a vivir es un efecto de necesito rentabilidad, la gente va al banco, la pide o va a las gestoras o nos pregunta a nosotros, y eso llevará todavía dinero a la renta fija, por no hablar de que la renta fija no solo está en la estatal, luego se empezará a hablar de corporativa, etcétera. Muchas gracias, Víctor. Estaba para Luis. ¿Es el momento de invertir a corto plazo o con duraciones más altas? Esto es muy buena pregunta porque es una decisión clave la duración que queramos, ¿no? Aquí hay Santiago Pina también nos preguntaba, bonos con duración hasta 3 años. Aquí hay un tema muy importante que no hemos hablado, que es el riesgo de reinversión. Es decir, a medida que van bajando los tipos de interés, si yo estoy en liquidez o en duraciones muy cortas, próximas a la liquidez, depósitos a corto, tengo el riesgo de que voy reinvirtiendo en los próximos meses y trimestres cada vez más abajo y voy a acabar reinvirtiéndolo al 2. Entonces, una manera de protegerte contra ese movimiento adverso donde cada vez voy a invertir a menor tipo es tener algo más de duración en la cartera. Nosotros somos partidarios de duraciones intermedias, es decir, otra pregunta también decía, oye, renta fija a muy largo plazo. Ahora mismo nosotros no somos partidarios de tener duraciones excesivamente elevadas, sino en una zona intermedia de 2, 3, 4 años. Nuestro fondo, por ejemplo, de referencia Santa Lucía Renta Fija tiene duración 4 de punto central. Es una zona razonable. ¿Por qué? Porque estás capturando una rentabilidad a futuro en la cartera, reduciendo el riesgo de reinversión. Si tú estás invertido exclusivamente en el corto plazo, ojo con el riesgo de reinversión. Entonces, nuestro punto sería un equilibrio, ni a muy largo plazo, ni en liquidez y duraciones muy bajas, sino en las zonas intermedias de las curvas. Perfecto. Pues la siguiente va para Víctor. ¿En qué se diferencia vuestro servicio de asesoramiento en carteras gestionadas al servicio de un banco tradicional? Vale, vuelvo a insistir que están a tiempo todavía de enviar preguntas si tienen dudas. Visto que había hace poco 225 personas, estoy seguro que 200, más todos los que se han apuntado, por cierto, les doy las gracias, creo que más de 800 personas que se han apuntado y que recibirán esto en sus correos por haberse apuntado, y digamos lo recibirán en diferido. Dicho esto, ¿en qué se diferencia nuestro servicio de gestión de carteras con otros que puedan en el mercado? Bueno, en primer lugar, en la absoluta independencia, de nuevo. O sea, esa es la característica más importante de todo lo que hacemos. Es decir, que nosotros no tenemos un producto propio. En nuestra gestión de carteras nunca verán un producto Nextstep. Es imposible, porque no existe.
Nosotros solo elegimos los mejores productos del mercado. En segundo lugar, algo más, verán siempre clases limpias. Es decir, siempre iremos a defender los intereses de nuestras carteras gestionadas para que paguen la menor comisión posible sin perjudicar al gestor. Porque recordemos que las clases limpias son baratas no porque paguen menos a los gestores, sino porque pagan menos a los distribuidores. Por lo tanto, clases limpias en todas ellas. Y luego, una arquitectura abierta, es decir, un nivel de poder elegir y manejar cualquier fondo del mercado. En nuestro caso, podemos decir que podemos incluir en nuestra gestión, y no nos equivocamos, cualquier fondo del mercado que esté registrado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España. Por lo tanto, insisto, independencia total y absoluta, cero conflicto de interés, arquitectura abierta máxima y defensa de que nuestros clientes no se abuse con ellos de las comisiones. Además, les cobran al cliente una comisión de gestión, o sea, les están colocando un fondo y además les cobran por gestionárselo dentro de una cartera. Eso no va a ocurrir aquí. Y finalmente, pero no menos importante, incluso con todo esto, el coste que cobramos por gestionar es muy barato. Quiero aclarar, y esto es importante, que nosotros cuando hablamos de gestionar no gestionamos directamente nosotros. Nosotros les pedimos a una serie de bancos que tengan unas carteras que sigan al milímetro nuestras recomendaciones. De forma que nosotros no tocamos dinero, no nos preocupamos de toda esa operativa. Los clientes abren sus cuentas en esos bancos, nos llaman a nosotros, dicen que lo quieren hacer, se les presenta y ellos van a tener en esos bancos unas carteras que tienen la seguridad, y eso se lo garantizo, para bien o para mal. Lo que ocurra ahí depende de nosotros a nivel de todas las recomendaciones, de que ahí se hace exactamente lo que nosotros le decimos al banco. Es decir, que cuando nosotros... Muchas gracias, Víctor. Estaba para Luis. ¿Cuáles son los planes de pensiones de Santa Lucía equivalentes a los fondos presentados? Sí, efectivamente, los dos fondos, las dos estrategias básicas que hemos comentado, renta fija, Santa Lucía renta fija a corto plazo y Santa Lucía renta fija, tienen sus hermanos gemelos en fondos de pensiones. Es decir, Santa Lucía renta fija, fondo de pensiones, y Santa Lucía renta fija a corto plazo también en fondo de pensiones. Son estrategias que se gestionan de manera conjunta. Las carteras son prácticamente iguales, lo único que uno es un fondo de inversión con las características fiscales del traspaso y lo otro son fondos de pensiones con sus características fiscales también específicas. Pero las carteras y las estrategias son las mismas. Víctor, Y ¿se beneficiarán los fondos de rentabilidad objetivo del proceso de bajada de los tipos de interés? Sí, pero menos que otros. Es decir, es un ejemplo muy fácil. Pongamos un fondo de rentabilidad objetivo que ha comprado un bono del Estado con un vencimiento a 3 años. El bono daba una rentabilidad de, digamos, el 3% en su momento, porque, o una mezcla de bonos españoles e italianos. Esa rentabilidad, el banco, por el motivo que sea, porque tampoco hay mucha gestión que hacer ahí, porque es empaquetar el bono, pero bueno, el banco se lleva una comisión, a lo mejor entre comisión de gestión y comisión por esto y por lo otro, a lo mejor se lleva la mitad de esa rentabilidad. Queda un 2,5%, que no está mal. Pues porque en los fondos de inversión existen varias clases. Es decir, hubo un momento que los clientes decían, como por ejemplo un cliente institucional o un cliente banca tenía muchísimo dinero y decía, ¿cómo es posible que a mí me cobres la misma comisión que a alguien, a mí que pongo 5 millones de euros en este fondo, que a alguien que pone 5.000 euros? No es justo. Entonces las entidades crearon clases de facciones del mismo fondo, o sea, exactamente igual, 100% igual, pero un poco más baratas. ¿Y cómo las hicieron más baratas? No perjudicadora, que estaría muy mal porque es quien está gestionando el fondo, ahora como con las que nos la que nos acompaña, sino diciendo, bueno, aquí vamos a no cobrarte la comisión, por decir así, por colocarte el fondo, la de distribución. Entonces, esto funciona así en el mercado y llegado un momento, lo que ocurre es que no hay ninguna ley que diga que una persona que tiene un patrimonio algo menor no pueda acceder a unas clases limpias. Es un hueco que sin querer ha abierto en el mercado. Entonces, claro, un distribuidor normal, sociedades de valores, bancos, agentes financieros no independientes, como viven de la comisión,
no les van a contar esto. Lo va a contar porque estarían tirándose piedras contra su fuente de ingresos. Ahora bien, un asesor independiente sí se lo va a contar. Le va a decir, oiga, usted puede comprar las clases más baratas aunque tenga 50.000 euros. ¿Por qué? Porque yo le voy a ayudar. Yo sé unas entidades en las que usted, de las que nosotros no cobramos, ¿cierto? Nada, cero, es un servicio que damos incluido en nuestro servicio de asesoramiento. Le voy a decir entidades en las que puede comprar sus fondos en lugar de a 100 euros, a 50. Ventaja, pues eso, que vas a tener los mismos fondos a precio casi de fondo indexado. O sea, mejor todavía. Vas a poder tener gestión activa, porque como decía Luis, ahí sobre todo determinados años es muy importante tener gestión activa. Un ejemplo clarísimo fue 2022. Hay veces que te subes al SP o al Eurostoxx y ya está. Hay veces que tienes que buscar gestores que se sepan mover. Bueno, pues con clases limpias tú puedes tener gestión activa a precio, si no de indexado, muy parecido. Por lo tanto, las clases limpias de fondos son la forma de invertir a un precio realmente atractivo, razonable en fondos de inversión, sin perjudicar a los gestores y garantizándote que pagas un precio justo. Y entidades como esta, como Nextstep, dentro de su servicio, te facilita que puedas hacerlo. Estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de bajar una cartera normal, y con esto acabo, puede tener un coste, a lo mejor pongamos del 1,5% en comisiones, si cogemos todas las comisiones. Bueno, pues en clase limpia, esa misma cartera tendrá una comisión de custodia del 0,30 y luego un coste del fondo en comisión de clase limpia, pongamos un 0,40. Estamos hablando de que es menos del 1%. Mismo fondo. Simplemente por trabajar con un asesor financiero independiente que cuida tus intereses, vas a tener acceso a fondos en los cuales en lugar de pagar un 1,5%, vas a pagar el 1%. Y eso es así. ¿Por qué? Pues porque aunque en los mercados y en las industrias procuran blindar las cosas, a veces hay agujeros y a veces hay agujeros legales. Entonces, cosas porque la legislación no quiere que se haga esas diferencias. ¿Y por qué no va a tener, si una persona tiene un asesor independiente, por qué le va a pagar a usted una comisión tan elevada si ya está pagando un asesoramiento? Por lo tanto, ese es el motivo por el que son tan interesantes, y ahora, gracias a entidades como nosotros y otras que las distribuyen directamente, porque sí, no porque trabajen con nosotros, se puede adquirir cualquier patrimonio, puede invertir vía clases limpias, cuyo nombre hace honor al motivo. Es decir, ahí se paga de verdad al gestor, que es quien más se lo merece. Lo que no puede ser es que un distribuidor, en nuestra opinión, no es correcto que un distribuidor gane más que el gestor solo por colocar el fondo. Es decir, porque muchas veces lo colocan en el sentido que alguien llega por la puerta y se lo colocan. Y luego está cobrando durante toda la vida del tiempo que tiene esa persona, tiene ese fondo, está ganando más que el gestor. Pues eso no es justo. Y nosotros nos ocupamos de que nuestros clientes no paguen esas cantidades y que quien cobre sean los gestores. Gracias, Víctor. Vamos con Luis. ¿Contiene High Yield el fondo de su gestora? Sí, bueno, antes muy rápidamente, el acceso a nuestros fondos, antes he dicho, oye, pues a través de la web, pero puede ser a través de cualquier plataforma, clientes de Nextstep, desde su propio banco, desde cualquier depositaría. Y por ejemplo, hablando antes, Víctor, de clases limpias, nuestros fondos Andalucía Renta Fija a corto plazo tiene un 0,15 exclusivamente de gasto. Es una comisión súper competitiva, incluso con una ETF. Es decir, estás teniendo gestión activa a precio de ETF. Pero bueno, eso por el lado de costes y de producto competitivo. La pregunta que formulan ahora es importante. Nuestro fondo tiene vocación investment grade, es decir, bonos de alta calidad crediticia, tanto de gobierno como de crédito. Sin embargo, podemos hacer high yield, es decir, podemos hacer bonos de manera puntual, de manera minoritaria, de manera oportunística, con calidades crediticias pues en la zona de W, que siguen siendo compañías de buena solvencia, nunca compañías B, W, triple C, es decir, próximas al default o a la quiebra o al incumplimiento, pero que pueden incorporarse en las carteras. Principalmente son bonos bancarios subordinados de bancos españoles, los que a lo mejor forman parte de esa parte de high yield. Pero en cualquier caso, en nuestros índices de referencia, en el corto plazo solo un 3% de high yield y en el Santa Lucía Renta Fija
un 5% de high yield. Es decir, siempre va a ser estos bonos de peor calidad crediticia una parte minoritaria en la cartera. De hecho, hemos puesto antes que el rating medio era BBB. Ahí lo explica, se resume todo. Perfecto. Vamos con otra pregunta para ti, Luis, también. ¿Cuál de sus estrategias o fondos recomienda para que un inversor conservador pueda beneficiarse de la bajada de tipos? Pues ahora mismo yo recomendaría una mezcla de los dos fondos. ¿Por qué? Porque es verdad que es relativamente cómodo quedarnos en el corto plazo, Santa Lucía renta fija a corto plazo, duración 0,8, ahí estoy muy cómodo, un fondo muy tranquilo. Pero lo que hemos dicho antes, ante unas bajadas de tipo de interés, lo que ha explicado Víctor antes, teniendo Santa Lucía renta fija que tiene más duración, monetizas, capturas mejor ese movimiento de bajadas de tipos que se va a producir en el futuro. Por lo tanto, para mí, lo equilibrio sería, si yo tengo un fondo Santa Lucía renta fija con duración 4 y tengo un fondo Santa Lucía renta fija a corto plazo con duración algo menos de 1, si yo tengo una cartera equiponderada, voy a tener una duración de 2 y pico, que es una duración bastante razonable. Es decir, en este contexto estamos recomendando los dos fondos. Si yo soy un inversor muy conservador, pues a lo mejor tengo más peso en Santa Lucía renta fija a corto plazo. Si soy un inversor un poquito más agresivo, Santa Lucía renta fijo. Pero los dos fondos son compatibles y lo ideal sería una mini cartera con los dos productos que me va a dar una duración entre 2 y 3 años, que es una duración compatible con preservar patrimonio y con una estabilidad y un equilibrio entre volatilidad y rentabilidad bastante equilibrada, bastante óptima. Muchas gracias, Luis. Pues, Víctor, vamos con la última pregunta del coloquio. Hemos visto que las tecnológicas se han beneficiado de la expectativa de bajada de tipo de interés el año pasado. ¿Se beneficiarán también del inicio real de las bajadas? Bueno, apunto la pregunta porque antes quería a comentar. Ha dicho Luis algo muy importante. Nosotros hemos hablado de clases limpias porque nos han preguntado de clases limpias, pero también hay que hablar de gestoras que son competitivas y que ofrecen los productos a precio incluso a veces, como es el caso, igual o mejor que una clase limpia. Es decir, que no solo se puede, nosotros de hecho lo hacemos cuando buscamos fondos, miramos obviamente que se paguen las comisiones más adecuadas posibles, si es posible, las menores posibles, porque nosotros trabajamos para nuestros clientes, no para llevarnos una comisión. Y esto lo miramos y muchas veces te encuentras con casos como el que ha mencionado Luis, en el cual no tiene porque es una clase limpia, entiendo, pero la casa es competitiva. No, pero Cobra son unas... clases limpias. Ah, Puede ser estas son clase. clases limpias Sí, sí, además. clase limpia, clase Vale, limpia. vale. Pues entonces, lo que digo es válido, puesto que hay gente más competitiva que otro, lo vemos por ejemplo los monetarios. Hay monetarios que cobran un 0,20 y otros que cobran un 1,5, ¿no? Pero en este caso está bien por clase limpia. Pues un ejemplo entonces más claro todavía de que yendo directamente a la gestora se puede obtener clases limpias a un precio, pues ya es 0,15. Imagínate comparado con un fondo de renta fija que no lo hace mejor que el de ellos, probablemente muchos peor en un gran banco y te cobran el 1,5 o el 1,20. Con lo cual, esto, pues me alegro de nuevo que hayas puesto el ejemplo porque muestra hasta qué punto, mirando un poco, investigando y asesorándose bien, se consiguen ahorros muy importantes. Vamos a la pregunta. Es una pregunta complicada, porque las tecnológicas sí se benefician de la bajada de los tipos de interés porque son muy intensivas en capital, usan mucho dinero. Lo que pasa es que las tecnológicas, en nuestra opinión, ya han descontado en gran medida lo más importante, que es la inteligencia artificial. Es decir, las tecnológicas van a ser las primeras beneficiarias del uso de la inteligencia artificial, es decir, incorporando sus algoritmos de inteligencia artificial a los buscadores, a los teléfonos móviles. Entonces, de alguna manera, me da la sensación de que se va a valorar más, nos da la sensación de que se va a valorar mucho más el efecto de las bajadas de tipos en empresas no tecnológicas y evidentemente a mayor deuda tengan, mejor, porque más van a bajar sus costes financieros que en las tecnológicas. Yo creo que las tecnológicas se van a seguir beneficiando del... Esto es como decir, se va a seguir, pongamos en el 95, se va a seguir beneficiando Microsoft, que hace el software, del desarrollo de los ordenadores personales, pues claro. Y Nvidia se va a seguir beneficiando de que de que haya que utilizar los chips de Nvidia para los algoritmos. Ahora bien, eso va a seguir ocurriendo y por eso esta nueva rotación es tan diferente. Pero en cambio, si la pregunta es, ¿se van a beneficiar especialmente la bajada de tipos? Pues mira, yo creo que ahí se van a beneficiar más
otros sectores, y es lo que de alguna manera está haciendo más equitativa, si me permites la expresión equitativa, este periodo alcista que estamos viviendo ahora en el mercado. Y con esto creo que hemos acabado en tiempo, con lo cual no solo le agradezco a Luis que haya dado una conferencia muy interesante, una presentación muy interesante y yo creo muy accesible, muy comprensible para la gente en un tema que de verdad tómense muy en serio, porque ya verán ustedes lo que va a dar un monetario o un depósito dentro de un año y sobre todo en Europa. O sea, muy interesante y además agradecerle que no siempre ocurre que la precisión en sus respuestas, la rapidez en las mismas, que nos ha permitido darle una vuelta muy interesante al tema tratado, a cómo acceder a los productos mencionados, etcétera. Con lo cual, no me quiero despedir, evidentemente, sin agradecer a todo el equipo que está detrás, a Luis al primero, pero al equipo de Nextstep, a Adrián, que es quien nos ha dicho las preguntas, y a Luis, que no ha tenido que hablar, pero que también ha tenido que estar ahí escuchándonos pues, y trabajando. Y nada más, a ustedes por haber venido y nos vemos en una próxima jornada. Muchas gracias a Y vosotros, Víctor, también. Gracias a todos los participantes y encantado de colaborar con vosotros. muchas gracias, Luis, y a ustedes no lo olviden. Entramos en una etapa muy interesante, no la desperdicien. Hasta otra.